Hola, soy Bettina y en este video me gustaría compartir con ustedes qué es lo que me llevó a escribir el cuento Alexander, la piedrita que se convirtió en montaña. ¿Qué sabemos realmente de la vida y el ser humano Alexander von Humboldt? ¿Cómo fue su infancia? Me propuse escribir un cuento para niños y jóvenes. Mi intención era que conocieran a Alexander como persona y también compartir con ellos esa fascinación que despierta en mí. La idea era crear un cuento con todos los elementos del cuento popular o cuento de hadas, pero respetando totalmente los datos biográficos. Comencé leyendo 4 libros, tanto de su biografía como de sus viajes. Tenía muchísima información almacenada. Conocí más profundamente a muchas personas allegadas a él. Quedé impresionada con la manera que tenía de encarar los obstáculos que se le iban presentando en sus viajes. Me encantaron su fortaleza, su sentido del humor en las situaciones más complicadas y desesperantes. Su sensibilidad para describir situaciones y paisajes durante sus travesías. Comencé a admirarlo no solo por sus logros como científico, porque me conecté más con su impresionante sentido de justicia, con la bondad que transmitía en sus apuntes personales, con la pasión con la que escribía sus cartas y con la admirable capacidad de haber podido sobreponerse a los oponentes tan aplastantes con los que tuvo que lidiar durante su vida. A pesar de cuánto lo hicieron sufrir, mantuvo su espíritu alegre y bondadoso. A pesar de haberse convertido en un niño muy enfermizo, vivió 90 años, habiendo pasado por situaciones extremas de peligro, epidemias y terribles inclemencias del clima durante sus viajes por distintos países. Yo tenía clarísimas varias anécdotas importantes de su vida. Me resonaban frases enteras escritas por él, de tanto que las volví a leer. Y de lo que había leído tomé nota de toda esa información incorporada, su infancia, sus viajes y todas las personas que lo rodearon, sus valiosísimas anécdotas y frases. Me di cuenta que resultaba larguísimo y aunque fue duro para mí dejar de contar todo lo que ya tenía en mente, me di cuenta de algo. Lo mejor era contar sobre Alexander, el niño en mi cuento. ¿Cuáles fueron sus sueños y cuáles fueron sus realizaciones en la vida? Desde niño y adolescente soñaba con viajar y conocer países lejanos. Él mismo lo ha expresado en sus libros. Él mismo también decía que la vida se le presenta como un horizonte sin límites. Cuando se dedicaba a estudiar mapas o a leer libros de viajes, sentía que se ponía en contacto con lugares y paisajes lejanos. Decía que la sola idea de renunciar a la esperanza de ver las constelaciones del hemisferio sur le causaba una gran punzada en el corazón. Quería ver el mar, que solo conocía de los perfiles dibujados en los mapas. Ansiaba contemplar las estrellas del hemisferio sur, la Cruz del Sur. El mar, la Cruz del Sur y otras ensoñaciones anticipadas de un profundo amor por el planeta y el cosmos se hicieron realidad en la edad adulta. Pero su infancia no fue fácil. Tuvo muchos problemas en su casa y con los estudios. Por mucho tiempo, su mamá y sus tutores pensaron que era tonto y flojo. En su medio aristocrático, el hecho de que él se dedicara a coleccionar plantas, a buscar frascos de vidrio donde colocaba sus piedritas, insectos y plantas, hizo que le pusieran el apodo de pequeño boticario. Parece inocente, pero este apodo era dicho en tono de burla y de desprecio. De esa manera, sus tutores, su mamá y la gente de ese ambiente expresaba una hostilidad hacia él, una oposición a sus aficiones. La más grande opositora a las grandes inclinaciones, al carácter inquieto y expansivo del niño Alexander y a sus gustos de futuro naturalista, era su mamá. Ella tenía un plan totalmente distinto para la vida, el destino y la ocupación de Alexander. Soñaba con verlo brillar como estudiante y egresado de la Escuela de Estudios de Comercio de Hamburgo. Quería para Alexander una carrera práctica. Ese plan era inadecuado porque se trataba de un programa profesional impuesto, obligado.
Era la programación de un destino incompatible con un soñador de tierras lejanas, con un enamorado de la naturaleza. Era un programa sedentario y aburrido para un chico de mente voladora y viajera. Este conflicto entre su vocación y el plan de su mamá se convirtió en una verdadera tragedia existencial para él. Esta contradicción afectó su salud porque Alexander era un niño muy sensible. Por eso, en su juventud fue enfermizo y débil. Cuando pudo realizar la vocación en sus viajes, sus enfermedades desaparecieron. A pesar de los climas nocivos y adversos, demostró una gran fortaleza, una salud y energía enormes que le permitieron vivir con alegría hasta los 90 años una vida maravillosa. La experiencia de Alexander von Humboldt nos puede llevar a profundas reflexiones. Es que en verdad nos resultan pedagógicamente muy útiles para no cometer los mismos errores con nuestros hijos y, si somos maestros, con nuestros alumnos. Alexander no fue comprendido en su infancia ni en su adolescencia. Cada vida debe ser vivida con autenticidad. Cada uno debe ser el autor de su propia vida. Ser libre significa descubrir y realizar el proyecto propio de ser. Los jóvenes deben evitar ser programados por otros, ni siquiera por los padres, que a veces creen tener el derecho de decidir por los hijos su porvenir y su carrera. También indirectamente presionado con sus propias ilusiones hasta el punto de crear en ellos falsas vocaciones y así frustrar la verdadera vocación haciéndolos sentir infelices. No, uno mismo debe hacer sus propios planes para vivir auténticamente. La inautenticidad conduce a la amargura, al fracaso existencial. En el cuento Alexander la piedrita que se convirtió en montaña, podemos leer cómo Alexander realizó su vocación de científico y cómo fue plenamente feliz. Conservó siempre un carácter noble, generoso y alegre. Es que vivió en armonía consigo mismo. En verdad, el asunto es ser auténtico y Alexander von Humboldt fue auténtico. ¿Cómo era Humboldt ya como hombre pleno y realizado? Hay muchas anécdotas que revelan su sensibilidad de alma. Él escribe que una vez estuvieron caminando y que llovía muchísimo. Contó que sus botas se deshicieron y que llegaron con los pies desnudos y sangrantes a Cartago. Pero lo que más describe con inmensa alegría es que llegaron enriquecidos con una hermosa colección de nuevas plantas y cantidades de dibujos de ellas hechos por él. En otra anécdota cuenta, por ejemplo, que una mañana estaban esperando que llegaran las cargas con el desayuno, pero que no llegaban. Entonces él se levantó para dibujar algunas plantas, lo cual dice que le sirvió de desayuno. Sí, fue una especie de desayuno espiritual, no se quejaba. Hay otra anécdota en la que cuenta que acamparon en la selva peruana y se pasaron la noche acostados sobre la tierra. El cielo estaba bellamente estrellado. Escribe que las hormigas que los picaban tanto les permitieron la posibilidad de observar el ocultamiento de las estrellas. Es que realmente fue típico de Humboldt aprovechar un inconveniente como en este caso la picadura de las hormigas que no lo dejaban dormir, pero que en cambio pudo mantenerse despierto para poder presenciar el maravilloso espectáculo de las estrellas y poder observar su movimiento. Alexander realizó con inteligente curiosidad el arte de descubrir lo divino en el mundo, una vida realmente inspiradora. Los invito a leer el libro con sus hijos o nietos, conocer más de la vida de Alexander von Humboldt. Gracias por escuchar.